El Señor esté con ustedes y con tu espíritu del Santo Evangelio según San Marcos. Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues queridos hermanos, ahora tenemos otro conflicto con los fariseos. Este conflicto se da por el tema del día sábado, de que estaban arrancando espigas con sus propias manos, cuando la ley permitía esto, pero prohibía que las arrancaran con la hoz, es decir, que estuvieran trabajando. Esto pues simplemente era arrancarlas para restregarlas y comer. Y eso estaba permitido tanto para las personas pobres como para aquel que pasara y sintiera hambre en tu campo. Los fariseos critican directamente a los discípulos, no tanto a Jesús, porque su delito no consistía simplemente en haberse excedido con respecto a la distancia que les estaba permitida recorrer en sábado, pues son estos los fariseos que también que andan vigilando a Jesús se estarían excediendo en los pasos permitidos de avanzar en un día. Los fariseos no se explican por qué los piadosos fariseos perderían un día del sábado que es sagrado, que es para guardar, para espiar a Jesús y a sus discípulos en medio de un campo en Galilea. En todo caso, las teorías que pudiera haber es que su clasificación no han tenido en cuenta que el texto tiene la forma literaria de una controversia. Vamos a vigilarlo para ver qué hace, si hace lo que está o no está permitido hacer en sábado. El mandamiento que los discípulos habían quebrantado prohibía cosechar en sábado. Recordar, una cosa es con la hoz cortar, cosechar, y otra cosa es arrancar para comer. Por eso, con excepción de la idoneidad temporal, todas las cosas o acciones estaban permitidas en favor del hombre. Lo que hizo David, el relato que nos cuenta cómo David y sus compañeros comieron el pan de la presentación, que era 12 tortas, y que pregunta nada más el sacerdote si se han abstenido de estar en contacto con mujer, por lo cual le dice que sí, y les dan los panes que eran solamente para que lo comieran los sacerdotes. Por lo tanto, comparte las siguientes características con la acción de Jesús y sus discípulos. En ambos episodios, los protagonistas
quebrantan un mandamiento. El alimento prohibido sacia al hambriento. Los incidentes involucran a un gran líder que permitió a sus seguidores que participaran de una acción semejante. Pero el punto central en cuestión, el quebrantamiento del sábado, no está justificado por la analogía verotestamentaria. Cuando Abiatar, que era el sumo sacerdote, y aunque el sumo sacerdote era Ahimelech, padre de Abiatar, algunos manuscritos omiten la frase, armonizando así el relato de Marcos con Mateo. Sin embargo, apenas hay duda de que la lección original decía Abiatar. Por lo tanto, el pan de la presentación, que se hacía por las tardes, se colocaban 12 tortas en 2 hileras ante Dios, en las que tienen que estar puestas en la tienda del encuentro, que posteriormente eran consumidas por los sacerdotes. El sacerdote dio el pan sagrado a David porque no tenía otra clase de pan. David no lo tomó por la fuerza o por propia iniciativa. El sábado fue hecho para el hombre. Este dicho extraordinariamente radica la subordinación de la observancia del sábado a las necesidades humanas. Tanto en Mateo como en Lucas lo omiten, quizás porque iba demasiado lejos. El Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Ese es el carácter radical que atemperadamente la sugerencia de que el hambre para quien fue hecho el sábado era el hombre, el Hijo del Hombre, a quien Marcos identifica con el mismo Señor Jesús. Y el sábado es para el ser humano y no el ser humano para el sábado. Si bien 500 años desde el tiempo de cautiverio de Babilonia hasta la época de Jesús, los judíos habían observado la ley del sábado. Esta observancia secular se volvió para ellos una fuente de fuerte identidad, tanto así en la época de los macabeos, hacia la mitad del siglo II antes de Cristo. Esta rígida observancia llegó al punto crítico. Atacados por los griegos en el día del sábado, los rebeldes macabeos preferían dejarse matar y no transgredir el sábado usando las armas para defender su vida. Por eso murieron 1000 personas. Si reflexionamos sobre la muerte de estos macabeos, de estos líderes, concluimos que deberíamos de resistir y defender la vida, aunque fuera en sábado. La ley existe para el bien de la vida humana y no para lo contrario. Si Dios es el Padre, entonces acoge a todos como hijos e hijas. Si Dios es Padre, entonces tenemos que ser hermanos y hermanas unos de otros. Fue lo que Jesús vivió y rezó desde el comienzo del fin. La ley del sábado debe de estar al servicio de la vida y de la fraternidad. Fue por su fidelidad a este mensaje que Jesús fue preso y condenado a muerte. Él incomodó el sistema y el sistema se defendió usando la fuerza contra Jesús, pues él quería la ley al servicio de la vida y no al contrario. En cada comunidad había solamente una Biblia escrita a mano. Aunque quedaban en la sinagoga, si Jesús conocía también la Sagrada Escritura, la Biblia, era señal que durante 30 años su vida en Nazaret había participado intensamente en la vida de la comunidad, donde él se leía las Escrituras.
Nos falta mucho para que tengamos la misma familiaridad con la Biblia y la misma participación en la comunidad. Preguntémonos, ¿el sábado es para el ser humano o yo soy para el sábado? ¿Cuáles son los puntos de mi vida que tengo que cambiar para que Dios sea lo más importante en mi vida y sobre todas las cosas? Si aún sin tener la Biblia en casa Jesús la conocía de memoria, preguntémonos los que tenemos nuestra Biblia, ¿qué tanto leemos la palabra de Dios? Tu papá, ¿qué tanto le lees la Biblia a tus hijos, a tu esposa? ¿Qué tanto se las explicas para que cuando vayamos a misa, pues simplemente el ambón sea un lugar conocido? Te mando mi bendición pidiendo que la Santísima Virgen María te sirva, te cubra con su mano. Y la bendición Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ti y tu familia. Amén, amén, amén.